sesión ordinaria, solicito a la diputada secretaria se sirva pasar lista de asistencia. Aquino Mena Cristian Salvador. Barrada Ruiz Bernardo. Burregar de los Santos Lorena. Beltrán Tenorio Armando. Bellicia Rosique Pascual. Bojorques Javier Claudia Elizabeth. Cáceres de la Fuente Juan Francisco. Calderón Mena Javier. Castillo Moa Óscar. Ceballos Ábalos Andrés. De la Cruz Alcudia Carlos M. De la Cruz Pozo Alberto. Domínguez Sánchez Lucila. Espinosa May José Dolores. Gómez Asensio Fernando Enrique. González García Marcela de Jesús. González Jesús. Hernández Córdoba Jaime. Izquierdo Bustamante Alfonso Rolando. Yergo Asmitia Elda María. Madrigal Hernández Luis Felipe. Manzano Rosas Julio Alonso. Martínez Pérez Juan José. Méndez Denis Lorena. Moreno Piñera Miguel Ángel. Morales Mateos Fernando. Ocaña Becerra José Carlos. Peralta Fósil Juan José. Pérez Alterio Ramos. Piñera Fernández Aurora. Selván García Jesús. Somellera Pulido Agustín. Ulín Barajao Manuel Antonio. Valenzuela Pernas Fernando. Villegas Zapata Humberto. Fernando Valenzuela Pernas. ¿Dónde está? No ha llegado. No ha llegado. Pero lo justificamos, ¿no? Marcela. Sí. Sí. Marcela, ¿cuál es el nombre completo? Hay quórum diputado presidente con 31 diputados. Con 4 inasistencias. Con fundamento en el artículo 25, fracción séptima de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, solicito a la diputada secretaria se justifiquen las inasistencias de los diputados Aquino Mena Cristian Salvador, Jesús Selván García, Marcela de Jesús González y Lorena Borregar. Asistencia para la diputada. Cumplida su encomienda, diputado presidente.
Toda vez que existe quórum, solicito a los presentes ponernos de pie. Siendo las 11:45 del día 24 de febrero del año 2011, declaro abiertos los trabajos de esta sesión pública ordinaria del primer período ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio constitucional de esta 60ª legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco. Podemos sentarnos. Solicito al diputado prosecretario de lectura al orden del día. Orden del día de la sesión pública ordinaria del primer periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio constitucional de la 60ª legislatura al Honorable Congreso del Estado, correspondiente al día 24 de febrero del año 2011. 1. Lista de asistencia y declaración de quórum. 2. Instalación de la sesión. 3. Lectura y aprobación en su caso del orden del día. 4. Lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión pública ordinaria celebrada el 23 de febrero del 2011. 5. Lectura de comunicado y de la correspondencia recibida. 6. Iniciativa de leyes o decreto y propuestas de puntos de acuerdo. 6.1. Lectura de una iniciativa de decreto que presenta la diputada Claudia Elizabeth Jorge Javier de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, por la que se adiciona 2 párrafos y 4 fracciones al artículo 729, un segundo párrafo y 2 fracciones al artículo 730, todos del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tabasco. 6.2. Lectura de una iniciativa de decreto que presenta el diputado Andrés Ceballo Ábalos de la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo, por la que se adiciona el artículo 52 bis a la Ley de Salud del Estado de Tabasco. 6.3. Lectura de una propuesta con punto de acuerdo que presenta el diputado Juan José Martínez Pérez de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, por el que este Congreso del Estado de Tabasco exhorta a la Delegación Estatal de Servicios de Administración Tributaria. Ya está con Hacienda, quiere. 6.4. Lectura de una propuesta con punto de acuerdo que presenta el diputado Juan Francisco Cáceres de la Fuente de la fracción parlamentaria del Partido de Acción Nacional con respecto del fideicomiso para el rescate de los ahorradores. 6.5. Lectura de una propuesta con punto de acuerdo que presenta el diputado Arterio Ramos Pérez de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, por lo que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transporte del Gobierno Federal a facilitar los trámites administrativos y generar la concesión o permiso correspondiente para el inicio de transmisiones de una radio de Chontal en Tabasco. 7. Dictamen de las comisiones para su discusión y aprobación en su caso. 7.1. Lectura, discusión y aprobación en su caso de un dictamen emitido por la Comisión Orgánica de Educación, Cultura y Servicios Educativos, por el que la 60ª legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco hace un atento y respetuoso exhorto a la Secretaría de Educación Pública y Estatal, a las autoridades municipales y a la Universidad Intercultural para que en el ámbito de su esfera competencial y acuerdo a sus atribuciones respectivas, por si o mediante debidas coordinaciones establezcan un programa educativo a fin de otorgar becas a estudiantes indígenas de las regiones de Tlachontalpa y de Los Ríos, consistente en otorgar apoyos económicos de traslado, habitación y además relativos y aplicables en su caso. 7.2. Lectura, discusión y aprobación en su caso de un dictamen emitido por las Comisiones Orgánicas de Gobernación y Puntos Constitucionales y la de Hacienda y Presupuesto, por el que se instruye a la Comisión Orgánica de Hacienda y Presupuesto para que analice y dé seguimiento a las propuestas que surjan en torno al sistema de coordinación fiscal vigente para proponer mediante el mecanismo legal la reforma a las leyes federales con el objetivo
que se eliminen en su caso los impuestos sobre tenencia o uso de vehículos y sobre nómina, y se compense la disminución de los ingresos estatales mediante un nuevo arreglo de coordinación fiscal, formulando oportunamente con base en el contexto de la política hacendaria federal y las propuestas necesarias para que a su vez, con base en lo que establece el artículo 71, fracción 3 de la Constitución General de la República, esta legislatura proponga ante el Congreso de la Unión las iniciativas pertinentes en su caso, se efectúen al interior de las reformas necesarias a las disposiciones legislativas y locales. Octavo, informe al Pleno para la determinación correspondiente respecto de un dictamen emitido en sentido negativo por las comisiones orgánicas de esta 60ª legislatura. Noveno, asuntos generales. Décimo, clausura de la sesión y cita para la próxima. Cumplida su encomienda, diputado presidente. Gracias, diputado prosecretario. Solicito a la diputada secretaria que en votación ordinaria someta a la consideración del Pleno la orden del día que se acaba de dar a conocer. En votación ordinaria se somete a la consideración del Pleno el orden del día. Quienes estén de acuerdo, a favor de manifestarlo poniéndose de pie. El orden del día ha sido aprobado, diputado presidente, con 32 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. El siguiente punto del orden del día se refiere a la lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión pública ordinaria celebrada el día 23 de febrero del año 2011, por lo que, con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, me permito proponer la dispensa a su lectura y demás trámites, en virtud de que la misma se está elaborando para que con posterioridad sea circulada a los integrantes de esta legislatura, solicitando a la diputada secretaria que en votación ordinaria someta a consideración del Pleno la propuesta presentada. En votación ordinaria se somete a consideración de esta soberanía la propuesta de dispensa que ha citado el diputado presidente. Quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo poniéndose de pie. Diputado presidente, ha sido aprobada la dispensa con 32 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Aprobada la dispensa relativa al acta mencionada, se instruye al ciudadano oficial mayor para que una vez elaborada la haga circular a los integrantes de esta legislatura para que expongan las observaciones que estimen pertinentes. En su caso y en una próxima sesión sea sometida a su aprobación. El siguiente punto del orden del día es la lectura de la correspondencia, por lo que solicito al diputado prosecretario de lectura los comunicados y correspondencia recibida. Comunicado y correspondencia recibida en Oficialía Mayor el 24 de febrero del año 2011. 1. Circular enviada por el H Congreso del Estado de Hidalgo, por la que informa apertura de la primera sesión extraordinaria correspondiente al receso del segundo periodo de sesiones ordinarias del tercer año de ejercicio constitucional y la elección de los integrantes de la mesa directiva que fungieron durante dicha sesión plenaria. 2. Oficio y anexo expedido por la Cámara de Diputados del Estado de Baja California Sur, mediante el cual hace saber a la emisión del punto de acuerdo por el que dicho Congreso se suma a petición del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua, donde instalan al H Congreso de la Unión para que sea aprobada la Ley Federal de Justicia para Adolescentes contemplada en la reforma del artículo 18 de la Constitución Federal,
las cuales fueron publicadas el 12 de diciembre del año 2005 en el Diario Oficial de la Federación. Cumplida su encomienda, diputado presidente. El trámite que recae a los comunicados que ha dado lectura al diputado prosecretario es el siguiente. En relación al comunicado enviado por el Poder Legislativo del Estado de Hidalgo, esta soberanía se da por enterada. Se ordena su archivo para los efectos administrativos a que haya lugar. Asimismo, gírese el acuse de recibo correspondiente. Se instruye al oficial mayor realice los trámites respectivos. Por último, en lo concerniente al punto de acuerdo emitido por el Poder Legislativo del Estado de Baja California Sur, relativo a la aprobación de la Ley Federal de Justicia para Adolescentes, esta Cámara de Diputados se da por enterada. Túrnese a la Comisión Orgánica de Seguridad Pública, Protección Civil y Procuración de Justicia para su estudio, análisis y emisión del acuerdo dictamen que en derecho proceda, de conformidad con el artículo 63, fracción 17ª, incisos A y B, del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado. Asimismo, gírese el acuse de recibo respectivo, se instruye al oficial mayor, realice los trámites conducentes. El siguiente punto del orden del día es la lectura de iniciativas, de leyes o decretos y propuestas de punto de acuerdo, por lo que, para el primer caso, se le concede el uso de la palabra a la diputada Claudia Elizabeth Bojorquez Javier, de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, para que dé lectura a una iniciativa de decreto. Buenos días. Con el permiso de la mesa directiva, de mis compañeros diputados, de los medios de comunicación y público que nos acompaña el día de hoy, la suscrita diputada Claudia Elizabeth Bojorquez Javier, con las facultades que me confieren los artículos 33, fracción 2, 39, fracción sexta de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 71, 72, fracción 2 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado y 74 del Reglamento Interior de este Honorable Congreso, me permito presentar ante este Pleno iniciativa con proyecto de decreto en los términos de la siguiente exposición de motivos. La Ley para la Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, en su artículo 27, señala la obligación de legislar sobre la adopción internacional y que las legislaciones estatales dispongan lo necesario para asegurar que niñas, niños y adolescentes sean adoptados por nacionales de países en donde existan reglas jurídicas de adopción y de tutela de sus derechos, cuando menos equivalentes a las mexicanas. Por su parte, la Ley para la Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes del Estado de Tabasco prescribe esa misma obligación en su artículo 31, que a la letra dice: tratándose de adopción internacional, las normas internas deben disponer lo necesario para asegurar que niñas, niños y adolescentes sean adoptados por nacionales de países en donde existan reglas jurídicas de adopción y de tutela de sus derechos, cuando menos equivalentes a las mexicanas, y con apego a los tratados internacionales en vigor en la materia de los que México sea parte. Actualmente, las autoridades locales, cuando efectúan una adopción internacional, se remiten a lo señalado en el capítulo de Adopción Internacional, sección cuarta, artículo 410 del Código Civil Federal, donde ampliamente se mencionan los momentos en que se puede efectuar y bajo qué requisitos y qué reglas. Sin embargo, todo eso no es suficiente. Es necesario actualizar nuestras legislaciones y mantenerlas a la vanguardia de lo que hoy en día se nos presenta, y no dar cabida a que la falta de una norma se provoquen delitos que dañen a nuestra sociedad, como el tráfico de menores, o bien sean autorizadas adopciones a personas que realmente no garanticen
una calidad de vida buena y de ámbito familiar al menor. En ese mismo sentido, la falta de regulación expresa acerca de la adopción internacional dentro del Código Civil tabasqueño dificulta comprobar de manera efectiva las condiciones personales, familiares, económicas y demás acerca de los adoptantes, que deben ser tomadas en cuenta para otorgarla. Por tanto, existe una evidente necesidad de proporcionar a los menores tabasqueños y a los extranjeros que pretendan adoptarlos reglas claras y precisas que garanticen la plena satisfacción de los derechos de los menores adoptados. Por lo que es urgente crear en nuestro Código de Procedimientos Civiles una figura que especifique los requisitos a cumplir por los extranjeros que pretendan adoptar a menores en Tabasco, incluyendo dentro de este código un apartado exclusivo que refiera la adopción internacional de manera amplia y explícita en cuanto a los requerimientos y preferencias que dentro del ámbito de adopciones en Tabasco se tengan a ese respecto, pues con ello se deja legal y plenamente establecido esa opción sin dejar de apegarse a lo exigido por el Tratado Internacional de Convención de la Haya, en el que México está incluido y que es el punto de referencia de cualquier país, incluido que pretenda realizar esta clase de adopción. Cabe hacer la aclaración que aún establecida la adición propuesta, la adopción extranjera no prevalecerá sobre la hecha por personas mexicanas. Ese derecho queda intocado, ya que estas últimas siempre deberán tener prioridad. El tema de establecer en nuestra legislación civil la adopción internacional no es aislado. Se ha venido tratando por legislaturas pasadas de este Congreso, por los magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado, a través de una iniciativa presentada en la 59 legislatura, donde se reforma una tercera sección al capítulo 7 de la adopción del título 8 de la afiliación del libro primero de las personas del Código Civil para el Estado de Tabasco. Aquí, los temas relevantes fueron el certificado de idoneidad que se exige, mismo que deberá ser otorgado por la autoridad central del país extranjero. Sin embargo, por cuestión de terminologías y uso de leyes de cada país, puede ocurrir el hecho que algunos no tengan determinado una autoridad central, toda vez que no todos cuentan con un instituto como el DIF en México. Necesariamente, teniendo este tipo de trámites contratantes particulares, como el caso de Estados Unidos, que no solamente tiene este tipo de sistema, sino que tampoco es parte del Tratado de la Haya, problema que también causó inquietud en los magistrados, ya que se estaría hablando de límites en la adopción internacional, al no poder nacionales estadounidenses adoptar menores en México. Ahora bien, existen países que no son parte del multicitado tratado y sin embargo complementan la requisitoria exigida por el mismo o sus leyes son de empatía con las mexicanas y quizás sea más prolongado el trámite, pero igual puede llegarse a dar. Fue entonces que los magistrados determinan ya no nominar autoridad central para no encasillar la intención y advierten que es mejor establecer autoridad central y o correspondiente, lo que permite a los promoventes aumentar la posibilidad de sí adoptar. Asimismo, la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Mujer del DIF Tabasco considera la importancia de la adopción internacional en nuestro estado y las necesidades que actualmente se tienen a ese respecto, donde lo recomendable para una mejor expedición y consideración de las normas a incluir en esta adición debe recurrirse al derecho comparado, pues solo 9 estados no contemplan en sus legislaciones civiles apartados especiales sobre la adopción internacional, facilitando un poco más la tramitación extranjeras, incluido entre estos Tabasco. Es importante que se señale que la adopción de los menores por competencia deberá tramitarse en el lugar donde vive el menor y no como algunos códigos señalan, que sea en el domicilio donde viven los adoptantes, en este caso los extranjeros, pues a quienes les interesa la seguridad del menor es a quienes conceden la adopción, así como al menor. En Tabasco, poco se dan las adopciones internacionales, toda vez que solo se cuenta con una casa hogar, a diferencia de otros estados como Oaxaca, donde existe mayor número de adopciones internacionales,
debido a la incrementada población de menores en lugares destinados para adopción. Sin embargo, cabe mencionar que en nuestra entidad, cuando se inician los trámites de adopción, los más engorrosos o tardados no son tanto los civiles o penales, sino los administrativos, por cuestiones de la meticulosidad que se tiene con los datos otorgados, las permisiones de adopción por parte de ambos países, la solicitud de valijas por parte de Migración que resguardan documentos y pertenencias del menor para que estos autoricen su salida del país, etcétera, haciéndose larga la instancia de los adoptantes en el país, pues estos deben residir desde el momento en que inician trámites hasta su terminación. Finalmente, uno de los beneficios que tiene la adopción internacional es que niños de 6 o 7 años o más grandes pueden ser adoptados, pues por cuestiones de culturas, los extranjeros no siempre buscan niños recién nacidos o pequeños para adoptar, sino que en muchos de los casos lo hacen por altruismo, a diferencia de los nacionales mexicanos, que más bien buscan motivados por la infertilidad y desean integrarse con un recién nacido o bebés pequeños de hasta 1 año o 2 como máximo. Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en la fracción 2 del artículo 33 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, someto a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados la presente iniciativa de decreto único. Se adicionan 2 párrafos y 4 fracciones al artículo 729, un segundo párrafo y 2 fracciones al artículo 730, todos del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tabasco. Por lo extenso del articulado, omito su lectura y lo dejo a disposición de la mesa directiva para el turno correspondiente. Democracia ya, patria para todos. Fracción parlamentaria del PRD, diputada Claudia Elizabeth Bojorquez Javier. ¿Es cuánto? No dije nada. La iniciativa presentada por la diputada Claudia Elizabeth Bojorquez Javier se turna a las comisiones orgánicas de Gobernación y Puntos Constitucionales y a la de Infancia, Jóvenes, Recreación y Deporte para que de manera unida procedan a su estudio, análisis y emisión del acuerdo o dictamen que en derecho corresponda, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 62 y 63, fracciones segunda, inciso H, y 29ª, inciso B, del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado. Se instruye al oficial mayor realice los trámites correspondientes. Se le concede el uso de la palabra al diputado Andrés Ceballos Ábalos, de la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo, para que dé lectura a una iniciativa de decreto. Con su permiso, diputado presidente, integrantes de la mesa directiva, compañeros diputados, saludo al público que hoy nos acompaña, a los representantes de los medios y al pueblo de Tabasco. Diputado Javier Calderón Mena, presidente de la mesa directiva, honorable Congreso del Estado presente. El suscrito diputado Andrés Ceballos Ábalos, coordinador de la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo, con la facultad que me confieren los artículos 33, fracción segunda, y 36, fracciones primera y 16ª de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, los artículos 72, fracción segunda, y 73, párrafo primero, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, y 74 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado de Tabasco, me permito presentar a la consideración de este Pleno la presente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 152 bis
a la Ley de Salud del Estado de Tabasco bajo la siguiente exposición de motivos. La presente iniciativa tiene por objeto adecuar la Ley de Salud del Estado de Tabasco a la norma oficial mexicana NOM-024-SSA 3-2-010, que establece los objetivos funcionales y funcionalidades que deberán observar los productos de sistemas de expediente clínico electrónico para garantizar la interoperabilidad, procesamiento, interpretación, confidencialidad, seguridad y uso de estándares y catálogos de la información de los registros electrónicos en salud. Dicha norma, compañeros diputados y compañeras diputadas, fue publicada en la primera sección del Diario Oficial de la Federación en fecha 8 de septiembre de 2010. El artículo 13 de la Ley de Salud del Estado de Tabasco establece que corresponde al Ejecutivo del Estado, por conducto de la Secretaría de Salud, en materia de salubridad general, 1, aplicar y vigilar el cumplimiento de las normas que emita la Secretaría de Salud del Gobierno Federal. El artículo 6 de la mencionada ley reza que el Sistema Estatal de Salud está constituido por la dependencia y entidades públicas y sociales, las personas físicas y jurídicas colectivas de los sectores social y privado que presten servicios de salud en el Estado y organismos autónomos relacionados con el sector salud, así como por mecanismos de coordinación de acciones a fin de dar cumplimiento al derecho a la protección de la salud en el territorio del Estado de Tabasco. El Sistema Estatal de Salud, con la intervención que corresponda al Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Tabasco, definirán los mecanismos de coordinación y colaboración en materia de planeación de los servicios de salud en el Estado de Tabasco, de conformidad con las disposiciones de esa ley y las que al respecto sean aplicables. Con la implementación del expediente clínico electrónico en el Sistema Estatal de Salud, el usuario obtiene los siguientes beneficios: calidad de la atención, mejora de comunicación entre profesionales e instituciones de salud, interconexión independientemente de la ubicación geográfica, eficiencia administrativa, eliminación de duplicidades y deficiencias en las tareas de salud, comunicación con el paciente, seguridad y confidencialidad en el manejo de la información acumulada en el expediente clínico electrónico, facilidad para la investigación, así como el seguimiento de patrones en diagnósticos y tratamientos. Por lo anterior, la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo tiene a bien presentar la iniciativa con proyecto de decreto que adicione el artículo 152 bis a la Ley de Salud del Estado de Tabasco. Artículo 152 bis. El Sistema Estatal de Salud deberá implementar el expediente clínico electrónico de conformidad con las NOM emitidas por la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, garantizando de esta manera la seguridad y confidencialidad en el manejo de la información relacionada con la salud de la población. Lo anterior, de acuerdo a lo establecido en el artículo 45, fracción quinta, de la Ley de Salud del Estado de Tabasco. Transitorios. Artículo primero. El presente decreto que adiciona el artículo 152 bis a la Ley de Salud del Estado de Tabasco entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en el periódico oficial del Estado. Artículo segundo, se derogan las disposiciones que se opongan al presente decreto. Artículo tercero, quedará a cargo del ciudadano gobernador del Estado llevar a cabo la reforma al reglamento de la Ley de Salud del Estado de Tabasco que resulte con motivo del presente decreto. Artículo cuarto, se instruye al oficial mayor realizar los trámites respectivos para su debido cumplimiento. Atentamente, sufragio efectivo, no reelección, diputado Andrés Ceballos Ábalos, coordinador de la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo. Es cuanto, diputado presidente. La iniciativa presentada por el diputado Andrés Ceballos Ábalos se turna a la Comisión Orgánica de Salud Pública para su estudio, análisis y emisión del acuerdo dictamen que en derecho corresponda, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción novena, inciso A del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado. Se instruye al oficial mayor realice los trámites conducentes. Para continuar con la orden del día, se le concede el uso de la palabra al diputado Juan José Martínez Pérez, de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, para que dé lectura a una propuesta con punto de acuerdo. Con su venia, diputado presidente, de mis compañeros diputados, público que nos acompaña, medios de comunicación. En mi calidad de diputado y con fundamento en los artículos 28, segundo párrafo y 36, fracción 43 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, someto a la consideración de este Pleno la siguiente propuesta con punto de acuerdo. El año pasado, precisamente en el mes de octubre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucionales los contratos de trabajadores mediante terceros, señalando que los outsourcing son responsables solidarios. Ya no es desconocido para México esta clase de práctica laboral que desde hace muchos años se viene aplicando de contratar empresas para que sean ellas quienes contraten personal y posteriormente se designen a la función pública, pero sin que esto represente un gasto fiscal para la dependencia pública. Todo lo contrario, le beneficia al permitirle evadir el pago de impuestos correspondiente. Prueba de ello son las recientes declaraciones del jefe del organismo recaudador SAT, quien destaca que empresas de outsourcing evadieron 20,000 millones de pesos en 2010, presentando en el Servicio de Administración Tributaria denuncias penales en contra de 33 empresas de outsourcing por evasión fiscal, e informó que alrededor de 20,000 millones de pesos se detectaron en 2010 por evasión a este sector, estimándose que esta cifra tendrá a incrementarse, ya que continúan las auditorías en donde están incluidos hasta hoy unos 50 grandes contribuyentes que están en auditoría, siendo los giros más involucrados el hotelero, restaurantero, clubes deportivos y distribuidores de automóviles, esperándose este año un incremento en el monto de evasión por parte de este sector, así como de denuncias penales. De igual manera, se informó que los ingresos tributarios reportaron un incremento del 7.1% en términos reales de enero a diciembre de 2010. En relación al periodo de 2009, el impuesto sobre la renta con un aumento del 12.1% en términos reales, equivalente a 90,379 millones de pesos, mientras que en el impuesto al valor agregado aumentó 18.7% en términos reales, equivalente a 96,606 millones de pesos. Tabasco no ha sido la excepción. Hace ya un año se dio inicio a un proyecto que da pie a un caso de outsourcing, digno de ser revisado y auditado por parte de la Hacienda Pública. Se trata de la empresa denominada Proveedora de Choferes del Golfo SADCB, que se ha encargado de contratar personal para manejar vehículos denominados Transbús, mismos que trabajan para el Servicio Público del Estado. Sería muy sano para nuestras ya muy dañadas finanzas públicas que se revise en qué términos la empresa Proveedora de Choferes del Golfo, SADCB, contrató a estos trabajos
y en qué término legal se encuentra establecido el contrato ante la proveedora de choferes del Golfo y la Secretaría de Transporte del Gobierno del Estado. Todo esto con la finalidad de esclarecer las condiciones laborales de estos choferes e identificar la probabilidad de evasión de pago de impuesto correspondiente. Por lo que hacemos la denuncia para que la Delegación Estatal del Sistema de Administración Tributaria inicie la investigación correspondiente, existiendo antecedentes de denuncias públicas por parte de quienes dicen trabajar o haber trabajado como choferes de las unidades denominadas Transbús, argumentando que están siendo víctimas de muchas violaciones en sus derechos como trabajadores, en la que 175 operadores que durante 3 meses recibieron capacitación para prestar un servicio de calidad y respeto a usuarios de transportes urbanos integrados Transbús. A cada operador le han ido incrementando el tiempo de trabajo de 35, 40 y hasta 60 minutos más, además que quincenalmente les habían prometido ganar 4,000 pesos, sin embargo les pagan 3,000. Les descuentan cuotas del Seguro Social sin recibir dichos servicios médicos y prestaciones que otorga el Infonavit correspondiente. Todo esto debido a que al firmar sus recibos de pago descubrieron que no trabajan para Transbús, sino para proveedora de choferes del Golfo SADCB, a cuyos propietarios o representantes no conocen. Entonces, ante estos hechos, daremos seguimiento a las denuncias de cualquier acto ilícito que se esté cometiendo en contra del erario público y de los derechos laborales de los trabajadores. Por todo lo antes expuesto, propongo el siguiente punto de acuerdo. Único, este Congreso del Estado de Tabasco exhorta a la Delegación Estatal de Servicios de Administración Tributaria para que proceda a efectuar la auditoría correspondiente a la empresa denominada Proveedora de Choferes del Golfo SADCB, así como a la Secretaría de Comunicación y Transporte del Estado de Tabasco, para verificar si la citada empresa proveedora es para la que laboran los choferes que conducen las unidades denominadas Transbús, y no para la mencionada dependencia pública, y así prevenir o castigar un posible acto de outsourcing que esté violentando los derechos laborales de los citados conductores, así como el delito de evasión del pago de impuestos en contra del erario público. Es cuanto, diputado presidente. Democracia y Patria para todos. Atentamente, diputado Juan José Martínez Pérez, coordinador de la fracción del PRD. La propuesta presentada por el diputado Juan José Martínez Pérez se turna a la Comisión Orgánica de Hacienda y Presupuesto para su estudio, análisis y emisión del acuerdo o dictamen que en derecho corresponda, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción quinta del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado. Se instruye al oficial mayor realice los trámites pertinentes. Se le concede el uso de la palabra al diputado Juan Francisco Cáceres de la Fuente, de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional, para que dé lectura a una propuesta con punto de acuerdo. Con el permiso de la mesa directiva de esta soberanía, me permito leer el siguiente punto de acuerdo. Punto de acuerdo que se exhorta a Nacional Financiera, institución que funge como fiduciaria del fideicomiso que administra el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores, FIPAGO, para que informe si Tabasco es susceptible de la suscripción del convenio respectivo y, de ser factible, informe cuál es el mecanismo o reglas a seguir. Diputado Juan Francisco Cáceres, con la facultad que me concede el artículo 33, fracción segunda, y 36, fracción primera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, y 71 y 72 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, me permito presentar ante esta soberanía este punto de acuerdo, con la finalidad de que informe a la brevedad posible exposición de motivos. Con fecha 29 de diciembre del 2000 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación la ley que crea el fideicomiso que administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores, la cual tiene
por objeto apoyar a los ahorradores de la sociedad respecto de las cuales se declare insolvencia a través de un fideicomiso que es administrado por el Comité Técnico. Fideicomiso que es público y se constituye por aportaciones que realiza el gobierno federal y el gobierno local. Dentro de las bases generales de este ordenamiento legal se establece que el monto básico de pago será de 10,000 pesos, por lo que todo ahorrador que tenga un saldo neto de ahorro igual o menor de 19 veces el monto básico de pago, ajustarlo a ciertas reglas de la ley, recibirá el 70% de dicho saldo. El ahorrador cuyo saldo neto de ahorro rebase la cantidad equivalente a 19 meses el monto básico de pago, podrá recibir el 70% de dicha cantidad. Para tal efecto, el ahorrador deberá ceder el 100% de sus ahorros a favor de la fiduciaria. Este tema es importante debido a que es conocido por todos que la sociedad cooperativa Cofisur defraudó a más de 2,000 tabasqueños al no devolverle sus ahorros, argumentando que estaba en insolvencia, pero que esto era algo pasajero que pronto se resolvería, pero que además no era situación solo del Estado de Tabasco. Se dice que el fraude asciende aproximadamente a 100 millones de pesos en la entidad, por lo que siendo conocedores de la situación y desesperación, quebranto, decepción y angustia en que se encuentran hoy en día estos tabasqueños defraudados, esta legislatura deben de emprender acciones encaminadas a representar sus intereses, llegando ante instancias correspondientes con peticiones precisas, puntuales y fundadas. Por ello, propongo que se gire atento exhorto a Nacional Financiera, institución que funge como fiduciaria del fideicomiso que administra el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo de Apoyo a sus Ahorradores, FIPAGO, con la finalidad de que informe si Tabasco puede ser susceptible de la suscripción del convenio respectivo y, de ser factible, informe cuál es el mecanismo o reglas a seguir para tal efecto. Por lo antes expuesto y fundado con fundamento en lo dispuesto en el artículo 88 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, pido que se apruebe como de urgente y obvia resolución el siguiente punto de acuerdo. Único, se exhorta a Nacional Financiera, institución que funge como fiduciaria del fideicomiso que administra el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades Cooperativas y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores, FIPAGO, con la finalidad de que informe a la brevedad posible si Tabasco puede ser susceptible de la suscripción del convenio respectivo y, de ser factible, informe cuál es el mecanismo o reglas a seguir para que se realicen las acciones correspondientes. ¿Es cuánto, señor presidente? Con respecto a la solicitud para que se califique de urgente la propuesta de punto de acuerdo presentada y se dispense el requisito de tornarla a comisión, de conformidad con el artículo 88 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, se instruye a la diputada secretaria se sirva a consultar al Pleno en votación ordinaria si es de calificarse como urgente. En votación ordinaria se pregunta al Pleno si es de calificarse como de urgente la propuesta de punto de acuerdo presentada. Quienes así lo consideren, favor de manifestarlo poniéndose de pie. Ha sido aprobado como asunto urgente con 32 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
En virtud de que ha sido calificada como urgente la propuesta de punto de acuerdo presentada, previo a su aprobación, procederemos a su discusión. Solicito a las compañeras y compañeros diputados que deseen intervenir en la discusión, se anoten ante esta presidencia, dando a conocer si es en favor o en contra. De conformidad con lo previsto en los artículos 107, parte infin de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 90 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado de Tabasco, al no haberse inscrito ningún diputado o diputada en contra de la propuesta de punto de acuerdo, procederemos a su votación. Solicito a la diputada secretaria que en votación ordinaria someta la propuesta de punto de acuerdo a la consideración de esta soberanía. En votación ordinaria se somete la propuesta de punto de acuerdo a consideración de esta Asamblea. Quienes estén a favor de la propuesta, solicito lo manifiesten poniéndose de pie. La propuesta de punto de acuerdo ha sido aprobada con 32 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Con la facultad establecida en los artículos 28, segundo párrafo y 36, fracción 43ª de la Constitución Política Local, se exhorta a Nacional Financiera, institución que funge como fiduciaria del fideicomiso que administra el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores, FIPAGO, con la finalidad de que informe a la brevedad posible si Tabasco puede ser susceptible de la suscripción del convenio respectivo y, de ser factible, informe cuál es el mecanismo o reglas a seguir para que se realicen las acciones correspondientes. Se instruye al oficial mayor, realicen los trámites necesarios para el cumplimiento del punto de acuerdo aprobado. Para continuar con la orden del día, se le concede el uso de la palabra al diputado Alterio Ramos Pérez Pérez, de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, para que dé lectura a una propuesta con punto de acuerdo. Gracias, diputado presidente. Con el permiso de la mesa directiva, amigas y amigos diputados, público en general y medios de comunicación, muy buenas tardes tengan todos ustedes. En estricto apego a lo dispuesto por los artículos 33, fracción segunda y 36, fracción primera de la Constitución Política Local del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 71, 72, fracción segunda y 73 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco, así como 74 del Reglamento Interior del Honorable Congreso, considerando que el pasado 21 de febrero se conmemoró a nivel mundial el Día Internacional de la Lengua Materna. Se trata de una fecha instituida en noviembre de 1999 por el Fondo de las Naciones Unidas para la Educación y la Cultura, mundialmente conocido como la UNESCO por sus siglas en inglés. Con la instauración de dicha fecha, el renombrado organismo internacional honró el sacrificio de 2 jóvenes pakistaníes asesinados el día 21 de febrero de 1952 por la policía pakistaní de su país por el grave hecho de demandar públicamente el reconocimiento de su lengua materna, llamada Bangla, como uno de los 2 idiomas nacionales de aquella región, entonces perteneciente a Pakistán.
Es precisamente esa intolerancia del régimen pakistaní a reconocer el Bangla como lengua nacional, así como el hecho de rechazar la cultura implícita en ella, que llevó a un movimiento de secesión y a la creación de otro país llamado Bangladesh. Al instaurar el Día Internacional de la Lengua Materna, la UNESCO pretende preservar y evitar que dichas lenguas desaparezcan, ya que ello sería una pérdida insustituible en la reengambre cultural de un número importante de etnias que subsisten hasta la fecha en diversas latitudes del mundo. Los Estados Unidos mexicanos, como parte de sus compromisos internacionales, ha adoptado la resolución de la UNESCO en cuanto a la celebración del Día Internacional de la Lengua Materna y demás responsabilidades jurídicas que ello conlleva. El Estado de Tabasco, como parte integrante de la federación denominado Estados Unidos Mexicanos, ha hecho suyos también los compromisos internacionales que se han adoptado, y es por ello que se conmemoró el Día Internacional de la Lengua Materna. Una de las celebraciones más importantes realizadas en Tabasco en virtud del Día Internacional de la Lengua Materna tuvo lugar en este recinto legislativo, donde para tal efecto sesionó de manera conjunta las comisiones de Asuntos Indígenas, Agrarios y de Educación, Cultura y Servicios Educativos, contando con la presencia de importantes funcionarios en el ámbito federal y estatal. En el marco de la multicitada conmemoración, legisladores y funcionarios se comprometieron a ir más allá de los discursos e impulsar políticas públicas destinadas a preservar, salvaguardar, enseñar y difundir las lenguas maternas de las etnias que habitan en el territorio tabasqueño. Después de una profunda reflexión, una de las primeras acciones en materia de preservación de las lenguas maternas debe ser la recuperación olvidadas de políticas públicas e infraestructura que se han perdido o destruido por el burocratismo, la ineptitud o la carencia de sensibilidad y de visión de algunos funcionarios. Tal es el caso de la denominada Radio Chontal, estación que por torpeza fue cerrado y que cumplía la importante tarea de transmitir en maya chontal en el afán de mantener el uso de la lengua entre las nuevas generaciones de jóvenes chontales, así como de difundir el conocimiento y reconocimiento de las mismas entre la población mestiza. Tenemos información que el anterior ayuntamiento de Nacajuca dejó adquiridos todos los equipos necesarios para reimpulsar el proyecto de la Radio Chontal, pero que sus esfuerzos fueron frenados por la carencia de frecuencia para transmitir, la cual debe ser otorgada por el gobierno federal. Es menester que el Congreso del Estado honre el compromiso que realizamos algunos de los legisladores en el sentido de impulsar acciones de fondo para proteger y salvaguardar a nuestras lenguas maternas. Este Congreso del Estado, como reflejo fiel de la pluralidad de la sociedad tabasqueña, debe ser guardián de la reengambre e idiosincrasia de nuestras etnias, formando las lenguas maternas para fundamental de dicho patrimonio cultural. Es por ello que el Congreso del Estado no puede renunciar al uso de sus facultades constitucionales y debe hacerse escuchar en otros ámbitos del gobierno, a efecto de que se despejen las trabas burocráticas que impiden dar inicio al desarrollo de proyectos fundamentales, como es el caso de la Radio Chontal. Por todo lo anterior expuesto, respetuosamente en los términos de lo establecido por la Ley del Poder Legislativo del Estado de Tabasco, del artículo 88 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco, vengo a presentar el siguiente punto de acuerdo, en la cual le pido a este recinto que sea tomado de urgente resolución. Por lo tanto, se propone que el acuerdo de mención quede redactado de la siguiente manera. Artículo único. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transporte del Gobierno Federal
a facilitar los trámites administrativos y generar la concesión o permisos correspondientes para el inicio de transmisión de una radio chontal en Tabasco, Villahermosa, Tabasco, a 23 de febrero del 2011. Es cuanto, diputado presidente. Con respecto a la solicitud para que se califique de urgente la propuesta del punto de acuerdo presentada y se dispense el requisito de tornar a la comisión de conformidad con el artículo 88 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, se instruye a la diputada secretaria se sirva a consultar al Pleno en votación ordinaria si es de calificarse como urgente. En votación ordinaria se pregunta al Pleno si es de calificarse como de urgente la propuesta de punto de acuerdo presentada. Quienes así lo consideren, favor de manifestarlo poniéndose de pie. Informo a la Presidencia que la propuesta de punto de acuerdo presentada ha sido aprobado como asunto urgente con 32 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. En virtud de que ha sido calificada como urgente la propuesta de punto de acuerdo presentada, previo a su aprobación, procederemos a su discusión. Solicito a las compañeras y compañeros diputados que deseen intervenir en la discusión, se anoten ante esta presidencia, dando a conocer si es en favor o en contra. De conformidad con lo previsto en los artículos 107, parte infin de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 90 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado de Tabasco, al no haberse inscrito ningún diputado o diputada en contra de la propuesta de punto de acuerdo, procederemos a su votación. Solicito a la diputada secretaria que en votación ordinaria someta la propuesta de punto de acuerdo a la consideración de esta soberanía. En votación ordinaria se somete la propuesta de punto de acuerdo a consideración de esta Asamblea. Quienes estén a favor de la propuesta, solicito lo manifiesten poniéndose de pie. Diputado presidente, la propuesta de punto de acuerdo ha sido aprobada con 32 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Con la facultad establecida en los artículos 28, segundo párrafo y 36, fracción 43ª de la Constitución Política Local, se declara aprobado el punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal a facilitar los trámites administrativos y generar la concesión o permiso correspondiente para el inicio de transmisiones de una radio chontal en Tabasco. Se instruye al oficial mayor realice los trámites necesarios para el cumplimiento del punto de acuerdo aprobado. Seguidamente se procede a la lectura, discusión y aprobación, en su caso, de un dictamen emitido por la Comisión Orgánica de Educación, Cultura y Servicios Educativos, por el que la 60ª legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco hace un atento y respetuoso exhorto a la Secretaría de Educación Pública y Estatal, a las autoridades municipales y a la Universidad Intercultural para que en el ámbito de su esfera competencial y de acuerdo a sus atribuciones respectivas, por sí o mediante la debida coordinación, establezcan un programa educativo a fin de otorgar becas a estudiantes indígenas de las regiones de la Chontalpa y de los Ríos, consistente en otorgar apoyo económico de traslado, habitación
y demás relativos y aplicables en su caso, por lo que en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 85 y 89 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, solicito a la diputada secretaria se sirva a dar lectura al dictamen mencionado. Solicito al diputado secretario que en votación ordinaria someta a la consideración de la Asamblea la propuesta de dispensa a la lectura del dictamen presentado. En votación ordinaria se somete a consideración de esta soberanía la propuesta de dispensa a la lectura del dictamen presentada. Quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo poniéndose de pie. Diputado presidente, ha sido aprobada la propuesta de dispensa a la lectura del dictamen con 32 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Toda vez que el dictamen se ha dispensado de su lectura, previo a su aprobación de conformidad con los artículos 90 y 92 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, se procederá a la discusión del mismo en lo general y en lo particular por constar de un solo artículo. Solicito a las compañeras y compañeros diputados que deseen intervenir en la discusión del dictamen, se anoten ante esta presidencia dando a conocer si es en favor o en contra. De conformidad con lo previsto en el artículo 90 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado de Tabasco, al no haberse inscrito ningún diputado o diputada en contra del dictamen en lo general ni en lo particular, procederemos a su votación. Solicito a la diputada secretaria que en votación ordinaria someta el dictamen emitido por la comisión antes mencionada, en lo general y en lo particular, a consideración de esta soberanía, por constar de un solo artículo. En votación ordinaria se somete el dictamen emitido por la comisión antes citada, en lo general y en lo particular, a consideración de esta soberanía. Quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo poniéndose de pie. Informo a la Presidencia que el dictamen emitido por la comisión antes mencionada, en lo general y en lo particular, ha sido aprobado por unanimidad. De conformidad con las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias aplicables, se declara aprobado el dictamen emitido por la Comisión Orgánica de Educación, Cultura y Servicios Educativos, por el que la 60ª legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco hace un atento y respetuoso exhorto a la Secretaría de Educación Pública y Estatal, a las autoridades municipales y a la Universidad Intercultural para que en el ámbito de su esfera competencial y de acuerdo a sus atribuciones respectivas, por sí o mediante la debida coordinación establezcan un programa educativo a fin de otorgar becas a estudiantes indígenas de las regiones de la Chontalpa y de los Ríos, consistentes en otorgar apoyo económico, de traslado, habitación y demás relativos y aplicables en su caso. Por lo tanto, emítase el punto de acuerdo correspondiente. Se instruye al oficial mayor para que realice los trámites respectivos. A continuación, se procede a la lectura, discusión y aprobación en su caso de un dictamen emitido por las comisiones orgánicas de Gobernación y Puntos Constitucionales y la de Hacienda y Presupuesto, por el que se instruye a la Comisión Orgánica de Hacienda y Presupuesto para que analice y dé seguimiento a las propuestas que surjan en torno al sistema de coordinación fiscal vigente
para proponer mediante el mecanismo legal las reformas a las leyes federales con el objetivo de que se eliminen, en su caso, los impuestos sobre tenencia o uso de vehículos y sobre nóminas, y se compense la disminución de los ingresos estatales mediante un nuevo arreglo de coordinación fiscal, formulando oportunamente, con base en el contexto de la política hacendaria federal, las propuestas necesarias para que, a su vez, con base en lo que establece el artículo 71, fracción tercera de la Constitución General de la República, esta legislatura proponga ante el Congreso de la Unión las iniciativas pertinentes o, en su caso, se efectúen al interior las reformas necesarias a las disposiciones legislativas locales, por lo que, en cumplimiento a lo dispuesto de los artículos 85 y 89 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, solicito a la diputada secretaria se sirva a dar lectura al dictamen mencionado. A solicitud del diputado, solicito a la diputada secretaria que en votación ordinaria someta a consideración de esta Asamblea la propuesta de dispensa a la lectura del dictamen presentado. En votación ordinaria se somete a consideración de esta soberanía la propuesta de dispensa a la lectura del dictamen presentada. Quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo poniéndose de pie. Diputado presidente, ha sido aprobada la propuesta de dispensa a la lectura del dictamen por unanimidad. Toda vez que el dictamen se ha dispensado de su lectura, previo a su aprobación de conformidad con los artículos 90 y 92 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, se procederá a la discusión del mismo en lo general y en lo particular por constar de un solo artículo. Solicito a las compañeras y compañeros diputados que deseen intervenir en la discusión del dictamen se anoten ante esta presidencia, dando a conocer si es a favor o en contra. De conformidad con lo previsto en el artículo 90 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado de Tabasco, al no haberse inscrito ningún diputado o diputada en contra del dictamen en lo general y en lo particular, procederemos a su votación. Solicito a la diputada secretaria que en votación ordinaria someta el dictamen emitido por las comisiones antes mencionadas, en lo general y en lo particular, a consideración de esta soberanía. En votación ordinaria se somete el dictamen emitido por las comisiones antes citadas, en lo general y en lo particular, a consideración de esta soberanía. Quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo poniéndose de pie. Informo a la presidencia que el dictamen emitido por las comisiones antes mencionadas, en lo general y en lo particular, ha sido aprobado por unanimidad. De conformidad con las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias aplicables, se declara aprobado el dictamen emitido por las comisiones orgánicas de Gobernación y Puntos Constitucionales y la de Hacienda y Presupuesto, por lo que se instruye a la Comisión Orgánica de Hacienda y Presupuesto para que analice y dé seguimiento a las propuestas que surjan en torno al sistema de coordinación fiscal vigentes para proponer mediante el mecanismo legal las reformas a las leyes federales con el objetivo de que se eliminen, en su caso, los impuestos sobre tenencia o uso de vehículos y sobre nóminas, y se compense la disminución de los ingresos estatales mediante un nuevo arreglo de coordinación fiscal, formulando oportunamente, con base en el contexto de la política hacendaria federal, las propuestas necesarias para que, a su vez, con base en lo que establece el artículo 71,
fracción tercera de la Constitución General de la República, esta legislatura proponga ante el Congreso de la Unión las iniciativas pertinentes o, en su caso, se efectúen al interior las reformas necesarias a las disposiciones legislativas locales. Por lo tanto, emítase el punto de acuerdo correspondiente. Se instruye al oficial mayor para que realice los trámites conducentes. Como siguiente punto del orden del día, solicito a la diputada secretaria presente al Pleno para la determinación correspondiente respecto de un dictamen emitido en sentido negativo por las comisiones orgánicas de esta 60ª legislatura. Dictamen emitido en sentido negativo por las comisiones orgánicas de esta 60ª legislatura, siendo este el siguiente. Número 1. Dictamen emitido por la Comisión Orgánica de Salud Pública, por el que se determina que no es procedente el punto de acuerdo por el que el Honorable Congreso del Estado solicita la comparecencia del titular de la Secretaría de Salud, doctor Luis Felipe Graham Zapata, para que informe sobre qué medidas y programas se están implementando ante la contingencia, debido a que dichos eventos ya han sido desfasados en tiempo y se archiva el asunto como total y legalmente concluido. Cumplida su encomienda, diputado presidente. Solicito a los compañeros legisladores que, si desean que el dictamen y listado se discuta, lo expresen para proceder en consecuencia o, en su defecto, continuar con la votación respectiva. En razón de lo anterior y previo a su aprobación de conformidad con los artículos 90 y 92 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, se procederá a la discusión del dictamen en lo general y en lo particular por constar de un solo artículo. Solicito a las compañeras y compañeros diputados que deseen intervenir en la discusión del mismo se anoten ante esta presidencia, dando a conocer si es en favor o en contra. De conformidad con lo previsto en el artículo 90 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado de Tabasco, al no haberse inscrito ningún diputado o diputada en contra del dictamen en lo general ni en lo particular, procederemos a su votación. Solicito a la diputada secretaria que en votación ordinaria someta el dictamen emitido por la comisión antes mencionada, en lo general y en lo particular, a consideración de esta soberanía. En votación ordinaria se somete el dictamen emitido por la comisión antes citada, en lo general y en lo particular, a consideración de esta soberanía. Quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo poniéndose de pie. Informo a la Presidencia que el dictamen emitido por la comisión antes mencionada, en lo general y en lo particular, ha sido aprobado por unanimidad. De conformidad con las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias aplicables, se declara aprobado el dictamen emitido en sentido negativo que ha sido sometido a la consideración de esta soberanía. Por lo tanto, archívese en su expediente correspondiente como asunto total y legalmente concluido. Se instruye al oficial mayor, realice los trámites conducentes. El siguiente punto del orden del día es el de asuntos generales. El compañero legislador que desee hacer uso de la palabra, favor de anotarse con la diputada secretaria para concederles el uso de la voz hasta por 15 minutos.
Y José Martín. O a José Martín o a José Grave. Eso no hay mucho. Se han anotado en el punto del orden del día de asuntos generales para hacer uso de la palabra los diputados Juan José Martínez Pérez, el diputado Alberto de la Cruz Pozo, en asuntos generales, así como el diputado Fernando Valenzuela Pernas. Se le concede el uso de la palabra al ciudadano diputado Juan José Martínez Pérez hasta por 15 minutos. Lunes. Sí. Buenos días, compañeros diputados y diputadas, medios de comunicación, público asistente. Con el permiso de la presidencia me permito dar lectura al siguiente posicionamiento de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática con relación al Pomocagate originado por el ciudadano Cristóbal Álvarez Brown. Es el colmo de los colmos. Ahora resulta que los patos le quieren disparar a las escopetas. Es el caso del ya famoso Pomocagate, nombre que los mismos medios bautizaron a una escena como de película, en donde el principal protagonista es Cristóbal Álvarez Brown, empleado de gobierno, quien se desempeñaba como titular de la Dirección de Gestión y Seguimiento a la Demanda Social de la Secretaría de Gobierno. Los hechos sucedieron el 12 de octubre de 2010 por una llamada anónima que se hizo a la dirigencia del PRD Municipal de Centro, dirigida por el licenciado Gerardo Gaudiano Rovirosa, en la que le aseguraban que una casa color blanco de 2 pisos, ubicada en Paseo de las Huertas, esquina calle Guineo, manzana 4, lote 1, de la privada Pomoca del fraccionamiento del mismo nombre, se encontraron más de 500 kits de limpieza y un sinnúmero de despensas enviadas por la Federación para repartir a los ciudadanos que en ese momento estaba en contingencia por las inundaciones. Por lo consiguiente, el licenciado Gaudiano Rovirosa, acompañado del dirigente municipal del PRD en Nacajuca, Cirilo Cruz Dionisio, acudieron al lugar para constatar los hechos, encontrando en el garage de la casa citada poco más de 500 kits de limpieza con logotipos visibles del Fonden, que revelaban el contenido de cada kit. Seguidamente, interpuso la denuncia pública contra quien resultara responsable de tales hechos, con lo que se inició la averiguación correspondiente. Si bien es cierto que la propia Constitución dice que todo ciudadano que tenga conocimiento en la comisión de algún delito tiene que presentar la denuncia penal correspondiente para que los responsables paguen con cárcel por tales hechos delictivos. Seguidamente, cerca de las 6 de la tarde se presentó en la privada Pomoca el agente de la Policía Ministerial Federal, Eric Moreno Vázquez, el perito en inspección ocular, Jorge Luis Cruz, y el perito en fotografía, Liliana Cielo Sánchez, los cuales dieron fe del hallazgo descubierto en plena contingencia. Cabe señalar que tras enterarse de los hechos registrados, la dirigencia municipal del PAN de Centro, que encabeza Ricardo González Reyes, se sumó a la demanda interpuesta en la PGR y posteriormente en compañía del agente del Ministerio Público Federal acudió hasta el citado domicilio. Por lo que se investigó por medio del contrato de luz que la casa está a nombre de la señora Lady del Socorro Segura Azueta, quien es madre de Claudia Vasconcelos Segura, esposa de Cristóbal Álvarez Brown, ex candidato del PRI a la alcaldía de Macuspana y empleado del gobierno en turno. Sin embargo, en días pasados, en una columna periodística del 6 de octubre, se había denunciado que Cristóbal Álvarez Brown fue sorprendido al repartir despensas del Fonden, mismas que sacaba de las casas para luego embolsarlas
y repartirlas a título personal. Pues este señor era candidato a la presidencia municipal de Macuspana, Tabasco. Pero como no contaba con la astucia y agilidad del gobierno, en ese momento, y para no llegar a la cabecilla principal, por tales hechos y para taparle el ojo, la Secretaría del Gobierno, a través del titular de esta dependencia, Humberto Mayans, cesó de su cargo a Cristóbal Álvarez Brown. Es lamentable que estas personas sin escrúpulos oculten apoyos federales cuando la gente está a la espera de esta ayuda, pero es de esperarse que los del PRI siempre actúen de esa manera y lucren con ayuda tan importante para el pueblo que más la necesitaba en ese momento. No podemos hacernos de la vista gorda cuando esto ha pasado siempre, que embodegan y guardan ayudas diversas a título personal para usarla con fines electorales. Por otro lado, las denuncias que se les hace a estos funcionarios apadrinados no prosperan. De una u otra manera, sale como si nada hubiera pasado. A veces uno se explica por qué las autoridades no hacen su trabajo como debe de ser. Seguidamente, y como tiro de gracia, para dar por cerrado el caso de la mencionada denuncia que se le hizo a Cristóbal Álvarez Brown, acaba de dar a conocer la Procuraduría General de la República información sobre este asunto, en la que se determinó que por falta de pruebas el no ejercicio de la acción penal en el caso de Pomaca Gate, pues no cuenta con elementos suficientes para consignar el caso a los tribunales federales y fin del asunto cerrado. Este es el descaro más absurdo y loco, pues las autoridades correspondientes no actuaron conforme a la ley. Además, a simple vista, por ahí hubo mano negra para darle al gobierno estatal de Andrés Granier para proteger a este hombre que sí cometió un delito, que sí detuvo indebidamente los apoyos del Fonden y que sí se verificó con hechos reales tal acusación. Si esto pasa con los altos funcionarios, ¿qué pasará con los otros delincuentes? Ya ni en las autoridades se puede uno fiar de un buen procedimiento, justo, equitativo, para castigar con todo el peso de la ley a los verdaderos delincuentes. Pero ahí no termina la película. En virtud de que la Procuraduría General de la República, PGR, exoneró a Cristóbal Álvarez Brown del caso, ahora va a denunciar penalmente a Gerardo Gaudiano, líder del PRD, en el municipio del Centro, por daño moral. ¿Cómo es posible este individuo que no tiene escrúpulos y que se dice que quiere a la gente y que ayuda a los más necesitados, como si no hubiera provocado daño a estas familias que sí sufrían en el momento por la contingencia? Pues sí, señores y señoras, este tipo ahora se siente ofendido en su persona y va a demandar. No es posible que no tenga vergüenza. Le debería de dar pena no decir nada, callarse la boca y retirarse a su casa, pero no. Todavía con ironía dice que va a demandar al líder del PRD del municipio del Centro por daño moral. Finalmente, quiero manifestarme desde esta tribuna y me conformo por el fallo que dictó la Procuraduría General de la República a favor de Cristóbal Álvarez Brown, por la denuncia que mi partido hizo de buena fe en favor de los más necesitados de los ciudadanos tabasqueños, embodegando kits de utensilios de limpieza, porque no es posible que este individuo salga libre de toda culpa cuando se le comprobó con datos verídicos del delito. Además, quiero hacerle un llamado al dirigente del PRI, Adrián Balboa, como dirigente de este partido del PRI, que inicie un procedimiento para la inhabilitación por varios años, así como evitar que pueda contender por algún cargo de elección popular para ocupar cualquier cargo, por los daños causados al tratarse de malversación de fondos provenientes de la Federación. Porque esto es una burla más que los que tienen el poder lo utilizan para lucro personal, en beneficio de sus colaboradores más cercanos. No debemos seguir permitiendo más injusticias, que los responsables, ladrones vestidos con sacos blancos, sigan saqueando el pueblo tabasqueño. Ya basta. Democracia ya, patria para todos. Diputado Juan José Martínez Pérez. Muchas gracias. En el uso de la voz, en uso de la palabra, el diputado Alberto de la Cruz Pozos. Con el permiso de la mesa directiva de esta soberanía, es obligatorio para un servidor el subir a esta tribuna, primero como secretario de la Comisión de Educación, segundo, somos maestros de profesión, formadores de estudiantes,
y también en lo cual es nuestro objetivo el hacer que los símbolos patrios, acrecentar también el valor cívico, no nada más en los estudiantes, sino también en el pueblo y en todas las dependencias, tanto estatales como federales. La bandera mexicana es uno de los símbolos nacionales que nos identifica y nos impulsa a seguir conquistando la libertad, la democracia y la justicia. Se compone de un rectángulo dividido en 3 franjas verticales del mismo tamaño y de colores verde y rojo, con el escudo nacional en el centro. Para llegar a la bandera que hoy conocemos, tuvieron que hacerse diferentes modificaciones, al igual que las que ha tenido la historia mexicana. Cuando el pueblo se levantó en armas en 1810, la bandera que hizo don Miguel Hidalgo y Costilla fue enviada con la imagen de la Virgen de Guadalupe que tomó de la iglesia de Atotonilco. Después de Morelos, la bandera que nos acompaña hasta el año 2014 era una de colores con 8 blanco. Este último tenía en el centro un águila coronada que posaba sobre un nopal encima de un color con arcos con las iniciales B, que significaban Viva la Virgen María. La bandera trigarante que se elaboró con Juan de Iguala tenía los 3 colores, blanco, verde y rojo. Estos estaban colocados en franjas diagonales que representaban los ideales de la religión, unión e independencia. En el centro de cada franja había una estrella. El 2 de noviembre de 1821, Iturbide decidió que el orden de los colores de la bandera serían verde, blanco y rojo, con franjas verticales, figurando en el centro la imagen de un águila coronada. El 14 de abril de 1823, el Congreso Constituyente Mexicano declaró que el escudo sería el águila parada sobre un nopal, agarrando con la pata derecha una serpiente. Se especificó así por el significado que el pueblo azteca dio elementos. El águila se identificaba con la serpiente con la diosa Coatlicue. El nopal y su fruto, que era una tuna, representaba el corazón humano. Esta imagen de la fundación de México, Tenochtitlán, en el año de 1325. Quien se encargó de reglamentar los colores del lábaro patrio con el águila de perfil fue don Venustiano Carranza. Los colores de la bandera mexicana tienen, al igual que el escudo, su significado particular. El verde simboliza el ideal de la independencia política de México, no solo con relación a España, sino también de otra nación. El blanco es la pureza de la religión católica, principio de la unidad nacional. El rojo representa la unión entre los indios, mestizos, criollos y españoles, residentes de México y en general entre todos los que constituían la población mexicana. Sus 3 colores son garantías de las ideas políticas que impulsan el proyecto de independencia nacional y de mexicanos que iniciaron la construcción de un Estado libre y soberano. Así llegaron a la bandera que conocemos hoy, la cual ondeó por primera vez en el Palacio Nacional el 5 de septiembre de 1917 y después de 1934
ya que en ese año se creó el Día de la Bandera Mexicana, y a partir de entonces se celebra cada 24 de febrero esta actividad oficial reconocida desde 1940 y decretada en aquel entonces por el presidente de la República, licenciado Lázaro Cárdenas del Río. Símbolo que enaltece a cualquier dependencia, ya sea federal o estatal, de fraternidad entre los países, ya que si algo nos hace a los mexicanos es portar este grandioso pendón tricolor llamado bandera nacional. Toda la comunidad estudiantil del país rinde un homenaje al máximo símbolo de los mexicanos, así como también el presidente de la República, portar en eventos solemnes de carácter constitucional. Creer en nuestra bandera es tener respeto a México, así sus autoridades y a sus dependencias, y por qué no, también al pueblo en general. Muchas gracias. Para continuar con la orden del día, en el tema de asuntos generales, se le concede el uso de la palabra al diputado Fernando Valenzuela Pernes. Muchas gracias, diputado presidente. He solicitado el uso de la voz para compartir ante esta soberanía una inquietud en complemento al punto de acuerdo que por unanimidad aquí se votó en relación al caso concreto de Cofisur. La preocupación estriba que más allá del caso concreto, en el país existen hoy en día 59 sociedades que se encuentran en estos casos de excepción, que manejan más de 50,000 millones de pesos, que significa aproximadamente el 64% de los recursos que se administran en este tipo de cajas de ahorro, de cooperativas de ahorro. En 1951 se crearon las primeras cajas populares en México. En el 91, con la finalidad de regularizarla, se crearon la figura de la sociedad de ahorro y préstamo. En el 94 se modificó la ley que reguló esta figura de sociedad. En el 2000 fue famosa la quiebra de una sociedad denominada el Arbolito, mediante el abuso de una figura de sociedad cooperativa de ahorro y préstamo. Y con motivo de ello, en el 2000 se publicó la ley de fideicomiso, que administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades. En el 2009 se publicó la ley para regular las actividades de las sociedades cooperativas de ahorro y crédito. Con ello, las sociedades antes conocidas como cajas de ahorro ahora forman parte del sistema de ahorro y crédito popular, el cual está integrado por cooperativas de ahorro y préstamo y sociedades financieras populares. No habría mayor preocupación si no es porque hay un artículo transitorio en esta ley, dentro de las clasificaciones publicadas el 5 de febrero de 2011 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, en la que refiere a unas sociedades que operan bajo la expresión de prórroga condicionada. Y son 59 sociedades en el país que están en esta situación. Aquí en Tabasco, además de Cofisur, existe el sistema de proyectos organizados en comunidad y la Caja Solidaria del Centro, con sucursales en Cárdenas y en Villahermosa. El problema de esto
es porque esta ley que lo reglamenta no permite a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores su supervisión hasta que se haya creado una comisión especializada, que es el Comité de Supervisión Auxiliar referido en esta ley para regular las actividades de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, que al día de hoy no está integrado. Hay un procedimiento, y esta es la reflexión sumamente preocupante que debemos hacernos como reflexión, y sugiero inclusive la construcción en la próxima sesión de un punto de acuerdo para preguntar cuál es el estado que guarda esa comisión de supervisión auxiliar. Son 59 sociedades, 59, en el resto del país con más de 50,000 millones de pesos, que se encuentran en la situación de prórroga condicionada. Con mucho esfuerzo saldremos en esta ocasión con el problema de Cofisur, pero allá atrás traemos 59, que ojalá y no nos repita esto. El proceso de reglamentación de ellas bajo esta modalidad excepcional que estableció la propia ley, a partir de la experiencia que se está viviendo, propongo que construyamos a la brevedad un punto de acuerdo para preguntarle a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores qué estado guarda la creación de ese comité de supervisión auxiliar. Hoy por los de Cofisur, ojalá y mañana no sea por otros. Muchas gracias. Al haberse agotado y desahogado la lista de oradores anotados en asuntos generales, se declara agotado este punto. Para dar por terminado el orden del día, solicito a todos los presentes ponernos de pie. Siendo las 13:22 del día 24 de febrero del año 2011, declaro clausurados los trabajos legislativos de esta sesión pública ordinaria de la 60ª legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco, y se cita para la próxima, que se verificará a las 11 horas del día 28 de febrero del presente año en este mismo recinto legislativo. Agradecemos la presencia del público asistente y de los medios de comunicación. Gracias.